Miré a través de un hueco que se formó en la parte superior del bosque que permitía ver el cielo iluminado por el resplandor del atardecer. En ese instante pensé, más allá del abrumador velo de la preocupación humana, la vida es realmente hermosa. Luego, di otro paso y me encontré cayendo al interior de la tierra. Mi cabeza tambaleaba por la conmoción mientras mi entorno se volvía más y más oscuro. Había caído y pensaba solo en que estaba a punto de morir y no sabía por qué ni cómo. Me las arreglé para dar la vuelta a mi cuerpo durante mi descenso y aterricé de espaldas, de modo que mi mochila amortiguó un poco la caída. Hubo un momento incierto y horrible en el que no me llegaba el aliento y mi sistema nervioso todavía gritaba ante la perspectiva de una muerte inminente. Cuando finalmente recuperé el aliento, trajo consigo un hedor empalagoso que interrumpió cualquier sentimiento de alivio por estar vivo. Traté de no ponerle nombre conscientemente a ese olor y me tapé la nariz, mientras aspiraba el aire por la boca, hasta que recuperé algo parecido a un ritmo de respiración normal. Luego miré hacia la abertura del agujero por el que había caído, donde se disipaba la última luz del día. Era imposible decir qué tan alto estaba, pero era lo suficientemente lejos como para no alcanzarlo. Tenía que salir, de alguna manera. Con cautela me apoyé en un codo adolorido por la caída y noté por primera vez que el suelo no era tierra. No era del todo suave y no era del todo duro, aunque a veces más duro y a veces más suave. Estaba lleno de bultos y era frío. Muerte. El pensamiento vino a mí espontáneamente, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerlo a raya. Ese olor era de muerte, y debajo de mí había cuerpos. Había aterrizado en una maldita fosa común. Me puse de pie de un salto, olvidando todo dolor, y di una serie de pasos cuidadosos, tratando de no tropezar con lo que imaginé que eran partes de cuerpos en la oscuridad. Una axila aquí, lista para engancharse a mi pie, una rodilla allá sobresaliendo de la montaña de cadáveres, crujidos, gorgoteos. Seguí avanzando, enfocándome ante todo en encontrar una salida de este lío. Mi brazo se estiró inestablemente buscando una pared. Pronto descubrí que las paredes estaban resbaladizas, con alguna sustancia viscosa. Demasiado resbaladizo para escalar, pero lo intenté de todos modos, hurgando desesperadamente con mis manos y pies, buscando un punto de apoyo, pero no hubo ninguno. Después de unos minutos de esfuerzo, volví a quedar sin aliento y tuve que aspirar el aire viciado, asqueroso y profundo. Cálmate, 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 pensé, tratando de sobreponerme a mi frenético deseo de huida. No había a dónde correr. Necesitaba usar mi cabeza. Dejé mi mochila en el suelo repugnante y metí la mano en el bolsillo delantero. Estaba mojado desde la base. Encontré el teléfono e incluso antes de sacarlo, mi corazón se fue a mi garganta. El aparato se sentía áspero y dentado, como si la pantalla se hubiera hecho añicos. Lo saqué y comencé a aplastar el botón de encendido. No hubo respuesta. Mierda. Una playera de mi mochila sirvió como un respirador improvisado para sofocar el olor mientras estaba allí considerando mi situación cada vez más desesperada. Estaba en lo profundo de los bosques del norte de Maine, solo, bien alejado del sendero de caza del que había partido. Incluso si hubiera seguido el camino, no era temporada de caza, por lo que era poco probable que hubiera alguien alrededor que me auxiliara.
El dueño de la propiedad posiblemente estaba en su casa, pero esta estaba a kilómetros de distancia. ¿Por qué tuve que ir tan profundo en el bosque? Había hecho estos viajes cada pocos meses para alejarme lo más posible de la civilización humana, para limpiarme cuando mi vida se llenaba de preocupaciones y mezquindades. Pero ahora habría dado cualquier cosa por la más mínima proximidad a la civilización. Por favor, que haya una cabaña en algún lugar cercano, pensé. Y luego comencé a gritar. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! El agujero pareció tragarse el sonido de mis gritos. Dudaba que pudieran haber sido escuchados incluso por alguien que estuviera justo al lado de la abertura. Pero por puro pánico, seguí gritando. Cada vez que me quitaba la camisa de la boca para gritar, tenía que inhalar el hedor de la muerte. A medida que pasaba el tiempo, los gritos se volvieron cada vez más roncos y desesperados, hasta que perdí la voz por completo. Para entonces, estaba tan oscuro el cielo como aquí abajo, y un flujo constante de adrenalina gastada inútilmente había salido de mí y me había dejado exhausto. El horror visceral e inmediato, aunque todavía abrumador, había disminuido lo suficiente como para pensar en otras cosas además de mi escape. Cosas siniestras como: ¿por qué hay una fosa común en medio del bosque? ¿A quién pertenecen estos cuerpos? ¿Quién los puso aquí y por qué? De repente se me ocurrió que tal vez no era tan buena idea seguir gritando cuando recupere la voz, no sin las respuestas a esas preguntas. Quizás esa cabaña que esperaba que estuviera cerca realmente existía y servía como hogar de un brutal asesino en serie psicópata que arrojaba a sus víctimas en este agujero. Cálmate, ni siquiera estás seguro de que estos sean cadáveres. ¿Pero qué más podrían ser?, murmuré para mí mismo en un susurro áspero. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Mierda. Tenía que hacerlo. Tenía que saber a lo que me enfrentaba. Encendí una cerilla y mis ojos me confirmaron en un instante lo que mis otros sentidos ya habían descubierto. Una masa de carne retorcida de cadáveres, enredados juntos de pared a pared. Pero había algo más. ¿Qué fue eso? No puedes fingir que no lo viste, pensé. Solo fueron sombras. Ya vi todo lo que tenía que ver, me dije, tratando de calmarme. Pero eso que vi no era una maldita sombra. Ese era un rostro grotesco e inhumano. ¿Y no era eso una cola que sobresalía en la esquina? Como la cola de un lagarto, pero enorme. Solo fueron sombras. Traté de insistir para mis adentros. Finalmente entendí que debía saber a lo que me enfrentaba, y mentirme a mí mismo no iba a solucionar nada. Me tomó 6 intentos encender el próximo fósforo, debido a que mis manos temblaban mucho. Con el pequeño pedacito de madera en llamas apretado entre mis dedos, miré hacia donde pensé que había visto una cola. Afortunadamente, en realidad no era una cola, sino un brazo que sobresalía hacia arriba, rígido por la muerte. Aún así, había algo extraño en el brazo. La cerilla se apagó antes de que pudiera averiguar qué era exactamente lo que tenía ese brazo. Decidí explicarlo como un juego de las sombras nuevamente. Ahora debía ver la cara. Sintiéndome un poco más confiado después de no ver una cola, encendí otra cerilla y la sostuve frente a la cara. Pero solo por un momento, porque el impacto de lo que vi me hizo soltar el fósforo. Chisporroteó debajo de mí, extinguiendo la luz proyectada sobre la visión de pesadilla que tenía ante mí. Sin embargo, la imagen se quedó tatuada en mi mente.
El rostro era, sin duda, no humano. Había una fila de 6 o 7 ojos pequeños dispuestos en un arco a lo largo de su frente huesuda. Al menos supuse que eran ojos girados hacia atrás en una mirada de muerte. La razón por la que no podía decir con certeza cuántos ojos se suponía que había era que una herida de bala estaba en el centro de todos ellos. O habían disparado a uno de los ojos, o la bala había aterrizado en un espacio intermedio. La herida en sí estaba negra de putrefacción, o tal vez esta cosa sangraba de color negro. Las crestas de hueso que tenía no se detenían en la frente, sino que se extendían por toda la cara, aparentemente al azar, como un mapa topográfico. Corriendo entre estas montañas de hueso, había ríos ramificados de delgados tubos negros que dividían la carne gris. ¿Siempre está gris o es solo porque está muerto?, me preguntaba. Todos los tubos conducían a lo que quizás era la característica más peculiar de la cosa. Allí, donde la nariz y la boca deberían estar en un ser humano, había una maraña de quizás una docena de tubos más grandes, parecidos a trompas de elefante, abiertos en uno de sus extremos y adornados con afiladas espinas negras. Parecían diseñados para absorber la sangre de cualquier cosa de la que se alimentara la criatura. Me costó un esfuerzo tremendo no vomitarme cuando vi ese rostro iluminado, pero no quería estar cubierto de porquería encima de todo lo demás. En lugar de eso, dejé que mi terror saliera por mis ojos, sollozando como un niño, ya no tan impresionado por la majestuosidad de la vida. Horas más tarde, estando más que agotado pero sin ganas de acostarme sobre esos horribles cadáveres, se me ocurrió una idea desesperada. No podía pedir ayuda en mi teléfono y no quería gritar más. No se sabía quién o qué estaba al acecho o qué me harían si me escucharan. Tampoco podía escalar las paredes. Había probado apoyarme en todos los agujeros de esa cueva subterránea, pero las paredes estaban todas iguales, resbaladizas con una sustancia húmeda y sin agarre. Después de aparentemente agotar mis posibilidades, una y otra vez pateé uno de los cuerpos bajo mis pies por pura frustración. Mi patada hizo que un miembro se moviera en la oscuridad y lo escuché chocar contra otra carne muerta. Y ahí fue cuando tuve mi idea. No podía escalar las paredes, pero tal vez podría escalar los cuerpos. Busqué a tientas hasta que encontré una extremidad solitaria que sobresalía de entre la masa. Clavé mis pies y tiré de ella como si mi vida dependiera de ello. Tensé cada músculo de mi cuerpo, pero sentí un cambio debajo de mí. Seguí trabajando en ello, deteniéndome para recuperar el aliento o tomar un precioso trago de mis botellas de agua de vez en cuando. Una vez incluso me senté para descansar. Para este punto yo estaba ya más allá de ser asqueado. Si estaba planeando apilar estas cosas y usarlas para escalar mi camino hacia la libertad, tenía que superar mi aprensión. Y así lo hice. Seguí tirando de la extremidad. Entonces, justo cuando pensaba que el cadáver estaba casi libre del desorden, escuché un terrible chasquido y caí de espaldas, sosteniendo en mi mano un brazo ahora arrancado. Una parte de mí no quería volver a levantarse. ¿Por qué molestarse? Quería cerrar los ojos y dejar que la muerte me llevara. Así es como terminaría de todos modos. Pero una gran parte de mí todavía quería largarse de allí. Lancé la extremidad a un lado y me puse de pie lentamente. Tenía que haber un cuerpo sobre todos los demás, uno que no estuviera enredado con otros, uno que fuera más fácil de sacar que el resto. Ahí es donde tenía que empezar. Solo me quedaban 5 cerillos. Encendí uno de ellos y miré a mi alrededor cuidadosamente, tratando de hacer un mapa mental de los cadáveres.
tan horribles como eran de contemplar. Vi algunos que estaban, si no completamente despejados, menos enterrados que el resto. El cerillo me quemó hasta los dedos, me ardió y luego me dejó de nuevo en la oscuridad. Trabajé tan metódica y eficientemente como pude, descubriendo un cuerpo y arrastrándolo contra una pared. Luego el siguiente cuerpo, haciéndolo rodar sobre el primero, y así sucesivamente hasta que tuve todo un montón de cadáveres sobre los que podía trepar. No era lo suficientemente alto para llegar a la cima, pero era un comienzo. Seguí en ello, trabajando más duro de lo que había trabajado nunca. Eventualmente la pila llegó a ser demasiado alta como para que pudiera tirar otro cuerpo encima, así que tuve que hacer una pequeña escalera con más cuerpos. Hay una canción, Stairway to Heaven, escaleras al cielo. Pero lo que yo estaba haciendo era construir una escalera desde el infierno, un cadáver extraño y terrible a la vez. Afortunadamente, al menos para los fines de mi proyecto, no faltaron cuerpos. Cada vez que arrastraba uno, había otro esperando justo debajo. Me preguntaba todo el tiempo, por supuesto, qué eran estas cosas, de dónde habían venido y quién las había puesto allí. Pero era un tren de pensamiento en círculo vicioso, del tipo que tienes cuando estás concentrado en otra cosa, pero luego vuelves a ese pensamiento, pero entonces te vuelves a distraer. Cuando calculé que estaba a mitad de camino de la cima, decidí tomar un buen descanso. Mi cuerpo lo necesitaba. ¿De dónde encontré las fuerzas para continuar? Eso es algo que nunca entenderé. La luz volvía a colarse de la entrada del agujero encima de mí y yo estaba con mi última botella de agua. En cierto momento solo cerré los ojos por unos minutos para recuperar mis fuerzas. Y luego escuché un disparo proveniente de algún lugar en el exterior y decidí volver al trabajo. Algún tiempo después, empapado en sudor y sangre, percibí los primeros aromas de libertad. Toques de brea de pino y musgo flotando y luchando contra el olor opresivo de la muerte y mi propio hedor. Vamos, solo unos pocos cuerpos más, pensé, alzándome desde lo alto de mi montículo hacia el borde del agujero. Tal vez necesitaba solo uno más, si pudiera saltar lo suficientemente alto, claro. La idea de arrastrar un cuerpo más por todo ese camino me llenó de desesperación, pero ese aroma de libertad me dio una oleada de fuerza. Estaba listo para correr de regreso por la escalera del infierno cuando escuché voces desde arriba acercándose. Parecía que eran dos personas, masculinos. Me quedé helado. ¿Qué debo hacer? ¿Pedir ayuda? No se sabe cuáles son sus intenciones y de todos modos casi lo lograba por mi cuenta. Ya sé, me voy a hacer el muerto hasta que se vayan. Caí encima de uno de los cuerpos. Desafortunadamente mi cara aterrizó justo en la entrepierna de la cosa, pero había determinado hace mucho tiempo que no tenían órganos sexuales perceptibles, fueran lo que fueran. No había sido un descubrimiento que hubiera querido hacer, sino uno que literalmente me había caído encima cuando uno de los cuerpos había rodado de mi montículo hasta llegar sobre mí. Me quedé quieto y escuché. ¿Puedes creerlo? La verdad no. ¿Cómo es posible? Ay, espera, necesito un descanso. Ya casi llegamos. Vamos, hombre. Está justo ahí. Solo hacemos esto y podremos relajarnos. Ah, mierda. Debería haber traído algunas salchichas para asar ahora que lo pienso. Un six de cervezas no vendría mal. Tengo que descansar un segundo, hermano. Puedes llevarlo tú mismo si quieres. Está bien, está bien. No te vayas a arrugar la faldita. Descansaremos si eso es lo que quieres.
Solo digo, piensa en todo el descanso y la diversión que tendremos después de lanzar a este imbécil. Ay, no lo sé. ¿Y si este no es el último? ¿Que no confías en los sensores? ¿Después de todo este tiempo? ¿Cuándo nos han mentido esos aparatos? Yo solo quiero decir, estos hijos de puta son inteligentes, Bob. Tú lo sabes. Tal vez encontraron una manera de esconderse. ¿De los sensores? No seas tonto. Hubo una pausa. Sí, supongo que tienes razón. Nada puede esconderse de los sensores. Exactamente. ¿Ya estás listo? Sí, vamos. Escuché a ambos hombres gruñir y luego sus pesados pasos se estaban acercando. Finalmente llegaron al borde del agujero, justo encima de mí. ¿A las 3? Sí. 1, 2, 3. Abrí un ojo para ver un cuerpo caer a mi lado y ser tragado por la oscuridad de abajo. Golpeó a los otros cuerpos con un ruido sordo. Vamos, ahora este otro. Repitieron el procedimiento y arrojaron un segundo cuerpo a la fosa. ¡Ay, mierda! La montaña de cuerpos está siendo bastante alta, ¿no? Puedo distinguirlos ahí abajo desde aquí. ¿Ves? Sí, acabemos con esto de una vez. Bien por mí. Se oyó un crujido arriba, seguido de un sonido gorgoteante. Sentí que algo húmedo me salpicaba la cara y luego el olor a gasolina ahogó todos los demás olores. Van a quemarlo todo. Me di cuenta de eso. Giré la cabeza lentamente y miré hacia arriba. Allí estaban dos hombres, ambos con rifles colgados del hombro y uno de ellos fumando un cigarrillo. ¿Sabes?, dijo el que fumaba. Casi voy a extrañar a estos hijos de puta. Yo no, dijo el otro. El primero se rió. Sí, supongo que no. Luego arrojó el cigarrillo a la fosa. Las llamas estallaron debajo de mí, comenzando a trepar por mi montón de cadáveres. No había salida ahora. Después de todo lo que había hecho, no había salida. Me puse de pie y grité. ¡Ey, ey, esperen, esperen! En un instante ambas armas fueron apuntadas hacia mí. El hombre más grande, el fumador de cigarrillos, habló primero. ¿Quién carajos eres tú? ¡Es uno de ellos!, gritó el otro. Pues no se ve como uno de ellos. Son inteligentes, te lo dije. Esperen, por favor, grité de nuevo sintiendo el aumento de calor. Yo no soy uno de ellos, lo prometo. Yo solo estaba aquí afuera para dar una caminata. Le pagué al señor Peterson para poder acampar en su terreno, lo juro. ¿Conocen al señor Peterson? Sí, conocemos a Peterson, dijo el grandote. O lo hacíamos cuando estaba entre los vivos. Era un hombre con mala suerte. Y tú también si de verdad eres un humano. Aunque al final no importa en realidad. Preparó su arma para disparar y su compañero hizo lo mismo. Era saltar a las llamas o morir a tiros. No había de otra. Me sentí como al principio, cayendo impotente en la oscuridad a una muerte segura. ¡Por favor, no me mates! El grande abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Sus ojos se abrieron mucho y luego su cuerpo se relajó y colapsó. Su arma cayó en el agujero y su brazo colgaba por el borde como un fideo húmedo. ¿Qué sucedió? Su compañero estaba tan confundido como yo. Y entonces, al mismo tiempo, ambos comprendimos lo que había sucedido. Apareciendo a la vista sobre el hombre muerto estaban esas criaturas, cuyos parientes yacían muertos y ardiendo debajo de mí. Sus tubos faciales goteaban en la sangre del gran hombre. 7 ojos vi ahora claramente. Tenían 7 ojos y los 7 ahora se volvieron para mirar al hombrecito a su lado.
El hombre fue capaz de disparar un tiro en el estómago de la cosa. Su sangre era realmente negra, pero era ya demasiado tarde para él. Los tubos de la criatura ya estaban enterrados en su cuello y cayeron juntos en el pozo en llamas del infierno en el que estaba yo atrapado. Sentí que me empezaba a hundir unos centímetros cuando la carne debajo de mí se convirtió en un líquido burbujeante. El fuego estaba subiendo y estaría sobre mí en cuestión de segundos. Pues creo que aquí arderá un cuerpo más, pensé con tristeza. En ese momento volteé hacia arriba para ver el agujero por el que había entrado, y como una revelación divina lo noté. «Esta es mi oportunidad», murmuré, mirando al gran hombre, con su brazo colgando en el agujero, pero la mayor parte de su cuerpo en tierra firme, sirviendo como un ancla. Supongo que esta era la mejor oportunidad que tendría. Salté sobre los cuerpos ardiendo en la dirección del hombre. El calor de abajo me quemaba hasta los testículos. Llegué a la parte más alta de la montaña de cuerpos y el tiempo se ralentizó. El montículo se comenzaba a derretir y la altura empezaba a descender. En ese momento me estiré y agarré el brazo del hombre muerto. Tiré tan fuerte como pude y su cadáver comenzó a deslizarse por el agujero para unirse al resto de los muertos en la cremación. Yo dejé de caer y gané un poco de impulso para ascender. Me abrí paso a zarpazos por la espalda del hombre, arrastrándolo hacia abajo al mismo tiempo. Entonces vi que no sería de más ayuda. Era ahora o nunca. Levanté mi mano izquierda y cavé salvajemente en el borde de la abertura. La tensión era casi demasiada para soportar. Casi, pero no del todo. Levanté mi mano derecha justo cuando el cuerpo del hombre caía hasta el infierno. Me quedé allí. Mi mente gritaba, sabiendo que no podía levantarme. Mis pies treparon por puro instinto contra la pared que tantas veces había intentado escalar y allí encontraron una tracción inesperada, tal vez porque el calor había derretido la baba. Cualquiera que sea la razón detrás de la nueva fricción, mi cuerpo la aprovechó al máximo, ejerciendo una fuerza que nunca habría estado allí en circunstancias menos terribles. Me arrastré hacia arriba y salí del agujero, y luego me desmayé por un agotamiento insuperable. Me desperté con una sensación húmeda en la cara, como si un perro la estuviera lamiendo. Pero cuando abrí los ojos, no vi a un perro. Vi 7 pequeños ojos negros que miraban hacia mí. Los tubos de la criatura estaban explorando mi cara. «¡Por favor!», jadeé, con la boca en carne viva por la sed. «No fui yo quien mató a los tuyos. No pretendo hacerte daño, por favor. Créeme, solo quiero irme a casa». La criatura hizo algunos chasquidos con su boca, si se le puede llamar así, y estos fueron respondidos por otros más que fueron emitidos por la criatura detrás de ella. Luego se puso de pie lentamente. 5 más de su tipo estaban a mis pies, erguidos con largas túnicas blancas. Juntos se dieron la vuelta y caminaron hacia el bosque en una noción de suave deslizamiento. El cielo era una pintura de ricos remolinos rojos y morados. No sabía si era el anochecer o el amanecer. No sabía qué eran esas criaturas o qué querían. Yo solo me puse de pie dolorosamente y comencé el largo viaje a casa.